días, hermanos, el Señor les bendiga, la paz de Dios. Bienvenidos a esta nueva transmisión. Les agradecemos porque se conecten con nosotros. Les pedimos que dispongan sus corazones para alabar y bendecir su nombre. Y vamos a preparar nuestras vidas. Les voy a pedir, hermanos, que empecemos este culto con una oración. Cierre sus ojos ahí con su familia, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias porque nos permites congregarnos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Venimos a alabar y bendecir tu nombre. Gracias porque tú nos permites acercarnos a tu presencia, Señor, allí en nuestros hogares. Aquí, Señor, sabemos que tu pueblo se encuentra reunido, congregado, Señor, también para alabar y bendecir tu nombre. Te pedimos que tú desciendas, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre bendito, venga sobre la vida de cada uno de nosotros y ministre en nuestros corazones. Señor bendito, te agradecemos porque tú nos permites, Señor, acercarnos a tu presencia, Señor, alabar tu nombre, Padre bendito. Te pedimos que tú te agrades de nuestras alabanzas, Señor, y que lleguen a tu presencia como olor grato, como olor fragante. En el nombre precioso de Jesús te queremos agradecer. Amén, aleluya. Vamos a iniciar este hermoso culto de alabanza, esta parte de alabanza, con una cita bíblica en la que habla un poquito después de que el rey Salomón ya habían consagrado el templo que había hecho para que allí se reuniera el pueblo de Dios. Después de que se consagró, oró así, dice, después de que terminó de orar, dice, cuando Salomón acaba de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y así queremos que pase en nuestra iglesia, que el Espíritu de Dios descienda, y vamos a decir con esta preciosa alabanza, bienvenido Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido a Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor.
presencia de Dios descendió, y así queremos que hoy el Señor, que su Espíritu Santo consuma con su fuego todo lo malo que hay en nosotros, hermanos. Con tu fuego no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Hay en mí que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Sí, hermano, ahí donde estás, te pido que te unas con nosotros para pedirle al Señor que consuma con su fuego todo lo que no le agrada de nuestra vida, porque queremos servirle con un corazón limpio, con un corazón puro. Señor bendito, gracias, Señor, porque nos podemos acercar ante tu presencia, Señor, porque abogado tenemos para con el Padre, a tu Hijo que ha lavado nuestros pecados, que cada día, Señor, nos justifica con el Padre. Padre bendito, perdona nuestras faltas, Señor, prepara nuestras vidas, Señor, termina tu obra en nuestras vidas, Señor, consume con tu fuego todo lo que no te agrada, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, Señor, obra tu perfecta voluntad, tu preciosa obra en nuestras vidas, precioso Rey. Consume con tu fuego todo lo que no te agrade de nosotros, Padre bendito, para que nos podamos acercar, para que te podamos servir, para que estemos preparados para tu venida, Padre bendito, para que estemos preparados, Señor, para este hermoso Pentecostés, Señor, que tú prepares nuestra vida con tu Espíritu Santo, Señor, que descienda tu fuego sobre nosotros y consuma tu poder, Señor, que tu Espíritu Santo consuma todo lo que no te agrada de nosotros, precioso Rey. Transfórmanos, levátanos, purifícanos, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Amén, aleluya. Dice este precioso canto que hay un poder que consume, ¿verdad? Vamos a entonar esta preciosa alabanza. Hay un poder que consume en mi corazón, fuego divino que
no se apague, hermano, nuestro corazón, que ni los problemas, que ni la enfermedad apaguen el fuego que hay en nosotros. Vamos a entonar esta preciosa alabanza que dice: Dios manda lluvia. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra.
fidelidad hacia con la creación, mi Dios, hacia con nosotros, por la cual el día de hoy podemos estar aquí, Señor. Y Padre, tal como dijera el profeta, Señor, por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor, porque nuevas son cada mañana tus bondades para con nosotros, Señor. Y el día de hoy te damos gracias porque podemos estar aquí en tu casa, Señor, para alabar tu nombre, Señor, para participar juntamente, Señor, con nuestras ofrendas, Padre, y en esta hora, Padre eterno, para escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú seas abriendo nuestra mente, Señor, nuestro oído, nuestro espíritu, Padre, y que nos permita recibir tu palabra, Señor, de una manera gozosa, Señor, con ánimo pronto, mi Dios. Padre, que si quizá alguno de nosotros, Señor, tuviera dificultad en entender tu palabra, en recibirla, Señor, en quizá negarnos, Padre, que sea tu Santo Espíritu haciendo la obra, Señor. Y te ruego, Padre, que todo aquello, Señor, que aún yo no pudiera explicar, Señor, que sea tu Divino Espíritu, Señor, trayendo entendimiento a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, mi Dios. Te pedimos estas cosas, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén. Amén. Le voy a invitar, hermano, que tome su lugar. El día de hoy vamos a ver un tema llamado la condición actual del hombre. Si usted recuerda, hermano, solo para poner en contexto la meditación de esta tarde, si usted recuerda, si usted recuerda, los días jueves vamos a estar estudiando acerca del hombre, vamos a estar estudiando acerca del hombre, acerca del pecado y acerca de la salvación. Si usted recuerda, hace 15 días, ¿verdad? Nuestro pastor Genaro nos compartió acerca de la creación del hombre, cómo es que el hombre fue creado, cómo llegó, ¿verdad?, a ese estado de perdición en el cual vamos a ver el día de hoy cuál es la condición actual del hombre. Y es bien interesante, hermano, porque meditaba yo en esta semana, ¿verdad?, en estos días, y decía, cuando una persona está enferma, ¿verdad?, comienzan a aparecer algunos síntomas. Algunas enfermedades son muy notorios los síntomas, algunas otras no. Algunas enfermedades pasan años, ¿verdad?, antes de que la persona pueda darse cuenta de la enfermedad que tiene. Y meditaba yo y decía, bueno, para que una persona pueda darse cuenta de esa condición, ¿verdad?, de esa enfermedad, a veces es necesario estudios, análisis, incluso, ¿verdad?, en algunos casos radiografías. Y meditaba yo, hermano, y el Señor me hablaba, ¿verdad?, de esta palabra que quiero compartirles. Le voy a invitar que vaya al libro de Éxodo capítulo 30, y vamos a leer algunos versículos. Este es el título del tema, ¿verdad? La condición actual del hombre. Y dice ahí en Éxodo capítulo 30, versículos 17, vamos a leer del 17 al 21. Dice la palabra de Dios, tiene como título, ¿verdad?, la fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrás por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Estamos leyendo en estos pasajes, hermano, acerca de esta fuente, mire. Esta fuente, aquí el título dice la fuente de bronce, o también es conocida como el lavacro. Y es interesante esto, hermano, le voy a decir por qué. Ojalá más adelante, ¿verdad?, podamos, nuestros hermanos pastores y ministros, hablar acerca del tabernáculo de reunión. Tiene mucho simbolismo.
aún la vestimenta de los jueces, la ubicación de los lugares, el patio, el lugar santo, el lugar santísimo. Tienen muchas referencias hacia la persona de Jesús, tienen muchos simbolismos, ¿verdad? Aún para nuestros días. Y en el tiempo del tabernáculo de reunión, en el tiempo de Moisés, existía esta fuente, como ya lo leímos en este pasaje, ¿verdad? Para que el sacerdote se lavara las manos y los pies. Y dice en uno de los versículos, dice el versículo 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y podemos pensar, ¿verdad? Oh, bueno, ¿en serio? ¿Era tan delicado entrar al lugar santo, al lugar santísimo con las manos sucias y los pies? Pues hermano, como le decía hace un momento, esto era algo simbólico. ¿Por qué? Porque en nuestra actualidad, hermano, no existe esta fuente, ¿verdad? Como la podemos ver aquí, no existe en nuestro patio o aquí a la entrada, no la podemos ver, pero el lavacro, hermano, simboliza la palabra de Dios, en la cual la Biblia, hermano, debe de ser como esta fuente para nosotros. Quiero decirle, hermano, que esta fuente servía como espejo también para el sacerdote. En esta fuente no solamente se lavaba, sino que él dice en algunos escritos que esta fuente fue hecha con pequeños pedazos de cobre que habían sido donados por las mujeres que usaban como espejo, y el agua incrementaba esa reflexión. Entonces esta fuente servía para el sacerdote como un espejo, donde él podía examinarse, podía ver qué partes, ¿verdad?, de él estaban sucias y podía lavarse. Y la palabra de Dios, hermano, en nuestros días simboliza o es, ¿verdad?, es el cumplimiento de este símbolo, de esta fuente, de este espejo. En la palabra de Dios, hermano, tenemos que vernos, conocernos, en qué estamos agradando a Dios o en qué estamos fallando a Dios. Y también con su palabra podemos, ¿verdad?, y debemos limpiarnos. Le voy a invitar que vayamos a Juan, capítulo 15, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3, dice la palabra de Dios. Está Jesús hablando a sus discípulos y les dice: ya ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. El cumplimiento, hermano. La palabra de Dios, la palabra que Jesús hablaba a sus discípulos, les limpiaba, ¿verdad? Y de esta manera, hermano, quisiera comenzar nuestro tema. Le voy a invitar que vayamos a Efesios capítulo 2 y vamos a estudiar los primeros 3 versículos. Lo vamos a hacer detenidamente. Vamos a estar buscando algunas citas, hermano, por lo que le pido que mantenga ahí a la mano su Biblia, ¿verdad? Vamos a estar haciendo un poco de esgrima bíblico y pero nuestra cita base va a ser Efesios capítulo 2, versículos, los primeros 3 versículos. Yo quise compartir con usted una traducción diferente. La traducción es la Nueva Traducción Viviente, porque me parece la idea, hermano, el principio es el mismo. Las palabras quizás son un tanto diferentes, pero si usted gusta compararlo con su versión, con lo que dice en su Biblia en la Reina Valera, puede hacerlo, hermano. Pero vamos a estar estudiando también el versículo 1 y 2 de Efesios, los vamos a leer en esta nueva versión. Dice así la palabra de Dios. Antes, aquí está hablando Pablo a la iglesia en Éfeso, y le dice Pablo a la iglesia: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vamos a detenernos aquí un momento. Le dice Pablo a la iglesia: antes ustedes estaban muertos. ¿A qué se refiere, hermano? No se refiere, ¿verdad? En la casa de Dios, hermano, en la iglesia, en el evangelio, aún en las predicaciones de Jesús. Jesús a veces hablaba, ¿verdad?, en sentido figurado, pero el día de hoy vamos a estar estudiando acerca de 2 clases de vida y de muerte. Muerte espiritual, muerte biológica,
vida espiritual y vida biológica. Aquí Pablo les está diciendo, ¿verdad?, a los efesios: antes ustedes estaban muertos espiritualmente hablando. Y vamos a verlo más adelante qué significa esto. Y les dice Pablo también: estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿A qué se refiere desobediencia? Porque a veces entendemos las palabras o leemos las palabras muy superficialmente, ¿verdad? Pero no nos detenemos. Pablo aquí está hablando de una desobediencia precisamente a la palabra de Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia: ustedes estaban muertos porque estaban alejados del camino de Dios. No podían cumplir la ley, no la obedecían. Aunque intentaran guardar la ley, esto era imposible para el hombre, cumplir toda la ley, ¿verdad? Entonces Pablo le dice: estaban muertos a causa de su obediencia, eran desobedientes por naturaleza. Y les dice Pablo también, aparte de su desobediencia, sus muchos pecados. Y a veces también, ¿verdad?, hemos entendido la palabra pecado o la decimos monótonamente o la decimos sin detenernos a pensar, ¿verdad? Pero lo que Pablo se está refiriendo, dice en un comentario, los pecados se refieren a aquellas inclinaciones, pensamientos, palabras y obras que no glorifican a Dios. Eso es el pecado, hermano. Eso es de lo que está hablando Pablo aquí. De aquellas inclinaciones, pensamientos, palabras y obras que no glorifican a Dios. Y algo interesante, hermano, que podemos notar es que cuando Pablo les dice, ¿verdad?, ustedes estaban muertos, no lo hace, hermano, de una manera en la que quiera dar a entender que el proceso de corrupción moral y espiritual se había completado en la vida de una persona. Por eso, hermano, si usted se da cuenta, en algunas porciones de la palabra, por ejemplo, cuando participamos de la Santa Cena, ¿verdad?, hay una parte en la palabra de Dios cuando nos dice que debemos analizarnos a nosotros mismos y que de no hacerlo así somos culpables del juicio. Y le dice Pablo a la iglesia: por lo tanto, muchos entre ustedes duermen. Y esta palabra duermen hace alusión también a una muerte espiritual. Pero ¿a qué voy, hermano? Que cuando Pablo está diciendo aquí, ¿verdad?, que la condición del hombre sin Cristo es estar muerto, no significa que el hombre no tenga una esperanza. Podemos interpretarlo de esta manera, que está como dormido espiritualmente, que no es consciente de las cosas espirituales, y lo vamos a ver más adelante. Está en un estado de no percibe las cosas espirituales, solamente puede percibir las cosas físicas, ¿verdad? Lo que el hombre puede percibir con sus sentidos, con la vista, con los ojos, con la vista, con el oído, con el tacto. Pero cuando Pablo hace esta alusión, ¿verdad?, Cuando Pablo está diciendo que el hombre está muerto, se refiere a aquellas personas que aún no han sido regeneradas por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Están alejados, no tienen conciencia del mundo espiritual. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, donde nos introduce a un concepto interesante. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14: pero el hombre natural, es decir, de lo que estamos hablando, el hombre que está muerto en su desobediencia y en sus pecados, dice la Reina Valera, ¿verdad?, estaban muertos en sus delitos y sus pecados. Y aquí nos introduce también Pablo a este concepto y dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí Pablo nos dice, ¿verdad?, que estos hombres muertos espiritualmente también se les conoce como hombres naturales.
que nos podemos encontrar día a día con ellos, en el trabajo, en la calle, si vamos a un restaurante, si vamos a una plaza, si vamos a cualquier lugar, nos encontramos con hombres naturales. Y no obstante, hermano, ¿verdad? A pesar de que estas personas se encuentran en un estado espiritual como muerto, son hombres naturales, solo conocen, ¿verdad?, lo que han visto. Esto no los exime, ¿verdad?, o no los limita a poder hacer buenas obras. Dice un comentarista, ¿verdad?, estas personas están en la condición de hacer un bien natural, cívico o moral. Aún estas personas tienen esa capacidad de hacer un bien natural, cívico o moral. Decía Juan Calvino, escribió respecto a algunas personas, ¿verdad? Y él decía, hay algunas personas mundanas o hay algunas personas naturales que se condujeron honestísimamente toda su vida. Y esto es interesante, hermano, esto es muy interesante, porque yo no sé si alguien de entre nosotros conoce una clase de persona así. Personas que se han conducido durante toda su vida de una manera honestísima, decía Juan Calvino. Yo creo que hemos conocido personas, ¿verdad?, que hacen el bien, que hacen buenas obras y que incluso a veces llegamos a decir, nada más le falta ser cristiano, porque esta persona es honesta, no es codiciosa, no maldice. Y respecto a esto, hermano, quiero comentarle que este tema, ¿verdad?, esta opinión acerca de aquellas personas mundanas o personas naturales que hacen buenas obras, ha habido un debate por mucho tiempo. Y dice un hermano, él se preguntaba, ¿verdad?, ¿qué podemos pensar acerca del hecho de que algunos pecadores, aquí ya, todos estos conceptos, hermanos, quiero que los entendamos como similares, como sinónimos? Hombre natural, mundanos, decía Juan Calvino, decía otro hermano, ¿verdad?, pecadores. Y dice este hermano, el hecho de que algunos pecadores resulten ser a veces mejores de lo esperado, es decir, que por ejemplo, ¿no?, yo puse aquí, por ejemplo, que no toman, que no fuman, que no maldicen, que son honestos, que ayudan a sus padres, a sus prójimos. Y decía este hermano, el hecho de que estas personas resulten mejores de lo esperado a veces contrasta con la idea de que algunos santos a veces nos desilusionan. Una idea bien interesante para poner sobre la mesa, ¿verdad, hermano? Y para platicar, porque pudiéramos pensar, hay pecadores que son mejores que un cristiano débil o que un cristiano, ¿cómo, hermano? Perdón. Que un cristiano carnal. Yo algunas veces he podido escuchar este tipo de comentarios. Es que esa persona que no conoce de Dios se comporta mejor que tú. Es que ¿cómo es posible que esa persona que no conoce de Dios haga mejores obras? O sea, así, o sea, de esta manera. Y yo encontré, ¿verdad? El Señor me daba un ejemplo en la palabra de Dios en el cual podemos estudiar este concepto, hermano. Es mejor una persona que no conoce de Dios, que hace buenas obras, es mejor que un cristiano débil, que un cristiano que falla, que un cristiano que batalla en contra de la corriente. Le voy a invitar que vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 2. Vamos a estudiar acerca de un rey llamado Joás. Dice la palabra de Dios: e hizo Joás lo recto delante de los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote.
Fíjese cómo la palabra de Dios describe a este hombre. Hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Pero vamos a ver qué sucedió después. Versículos, el mismo capítulo, versículos 20 al 25. Dice la palabra de Dios: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba, más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey Joás, que leímos en un principio que había hecho lo bueno delante de Jehová, por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los príncipes de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. ¿Qué aprendemos de esta historia, hermano? Aquí vemos un rey, ¿verdad? Que la misma palabra nos dice que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová por un tiempo. Quizá, no sabemos, ¿verdad? La palabra de Dios no nos dice más, pero no sabemos si fue por conveniencia, o fue por una razón sincera, o fue momentáneo. Pero la palabra de Dios dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová por un tiempo. Y cuando este sacerdote murió, ¿verdad? Vino su hijo, trajo palabra de Jehová, exhortó al pueblo y les dijo: ¿por qué quebrantan los mandamientos? Y dice la palabra de Dios que este hombre, que había sido bueno por muchos años, que había hecho un bien moral quizá, que hacía el bien cívico, que hacía el bien natural, que hacía buenas obras, dice la palabra de Dios que conspiraron contra el profeta y le apedrearon hasta matarlo. Y el profeta dice, ¿verdad? Al morir: Jehová lo vea y lo demande. Y así fue, hermano, así fue. Jehová entregó al ejército de este rey, ¿verdad? Por haberse apartado, por haber quebrantado el mandato de Jehová. Los sirios lo conquistan, sus siervos conspiran contra él, le hieren en su cama y muere. En una ocasión yo les decía a los adolescentes, hay ocasiones en las que nosotros podemos conocer personas que a nuestra vista viven de una manera excelente. Quizá tienen matrimonios ejemplares, ¿verdad? Y sobre todo, hermano, sabe, el día de hoy, en nuestros días y con las redes sociales, es bien fácil ver lo superficial, aparentar, ¿verdad? Hoy sucede mucho, y yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Hoy, el día de hoy sucede mucho que las parejas, los matrimonios, se toman una foto, la suben a sus redes sociales, tienen muchos likes, muchos comentarios, pero en su casa son diferentes personas. Madres, ¿verdad? Que suben a las redes sociales: amo a mis hijos, doy la vida por ellos, son una bendición de parte de Dios, y en la vida real son desatendidos de ellos. Quizá no saben si ya comieron, ¿verdad? No saben cómo van en la escuela. El día de hoy, hermano, las redes sociales son una apariencia, y yo les decía en esta ocasión a los adolescentes: muchachos, no se dejen guiar. Quizá ustedes tengan amigos, ¿verdad?, que anden en malos pasos, anden en su desobediencia y en sus pecados.
Y en redes sociales quizá presumen que andan en motos, ¿verdad? Y que traen el mejor celular al día, la mejor vestimenta, qué sé yo. Y yo les decía en esa ocasión a los muchachos, no se dejen engañar. La palabra de Dios nos exhorta, ¿verdad?, a no mirar con envidia al malo que hace lo malo delante de los ojos de Jehová, porque dice la palabra de Dios que será raído como el polvo de la tierra, de un día para otro. Un día es y al otro día ya no es. Y esto mismo, hermano, esta misma exhortación, ¿verdad?, es acerca de esas personas que a veces creemos y decimos, hace lo bueno, es buena persona, hace obras de caridad. Yo meditaba también acerca de este pensamiento y decía, me retaba a mí mismo, ¿verdad? Y decía, nombra a 5 personas que conozcas que hagan el bien. Y hermano, una mano me era suficiente y aún así yo decía, híjole, las personas que no conocen a Dios no hacen el bien. Vamos a estudiarlo más adelante. La palabra de Dios nos enseña y dice, no hay justo ni aun uno. Lo que podemos ver, hermano, ¿verdad? Le quiero poner un ejemplo. Cuando hacen una campaña de recolección para donar juguetes para niños de escasos recursos, no es precisamente una buena obra, hermano. Hay un trasfondo. Las grandes compañías, ¿verdad?, deducen impuestos a través de esas donaciones, se ahorran un dinero, no lo entregan como impuestos, ¿verdad? Evaden el SAT, evaden los impuestos. No es en realidad una buena obra nacida de un corazón agradecido con Dios. Y vamos a verlo más adelante, hermano. Pero le invito, ¿verdad?, que tengamos esto en mente. No porque conozcamos una persona, ¿verdad?, que haga buenas obras, podamos pensar que se merece el cielo. Lo veíamos el día martes con nuestras hermanas de la femenil, ¿verdad? Pablo exhorta a la iglesia en Listra y les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero yo les decía el martes a las hermanas, el sufrimiento no es la entrada. El sufrimiento es parte del camino en el que vamos, luchar contra corriente. Pero la entrada es Cristo mismo, así nos lo enseña Él en su palabra. Le voy a invitar que vayamos a Lucas capítulo 6, versículo 33 para ver qué enseñó Jesús acerca de esto, ¿verdad? Acerca de las personas que aparentemente hacen el bien. Y dijo Jesús ahí en Lucas capítulo 6, versículo 33, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Regularmente, ¿verdad?, la gente que conocemos tiene este tipo de pensamiento. Yo soy buena onda con los que son buena onda conmigo. Y hasta hay refranes, ¿verdad?, y frases. Por las buenas, soy buena. Por las buenas, soy buena persona, soy bueno. Por las malas, lo dudo. Y Jesús enseñó esto. ¿Qué mérito tiene hacer bien a los que nos hacen bien? Aún los pecadores lo hacen. Pero debemos también considerar esto, hermano. Vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles, en este versículo los gentiles se refieren, podemos tomarlo, ¿verdad?, como aquellos no creyentes. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, cuando está escribiendo aquí, se refiere a las personas que no son judías, pero en nuestro tiempo podemos interpretarlo como las personas que no son cristianas, que no son creyentes, ¿verdad? Entonces dice Pablo, cuando los gentiles, o podemos parafrasearlo de la siguiente manera, cuando los no creyentes que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pablo está hablando también acerca de esta idea, acerca de que hay personas que aunque no conocen de Dios, aunque no han rendido su vida a Cristo, son de buena conciencia, por así decirlo. Y Pablo dice, son ley para sí mismos. Y es que en realidad, hermano, en el hombre, ¿verdad?, en ocasiones podemos alcanzar a ver destellos de bondad en su vida, como pequeñas brasas de bondad, de buenas obras en su vida. Y un ejemplo de ello, hermano, que yo consideré, pues fue precisamente
no sé si usted recuerda, ya vamos a cumplir 2 años de un terremoto que vivimos aquí en la Ciudad de México. Y si usted estuvo viendo las noticias, ¿verdad? O estuvo siguiendo el evento en redes sociales, pues pudimos ver que muchas personas voluntariamente se dirigieron hacia ese punto, ¿verdad? A ver de qué manera podían ayudar, si con mano de obra, acarreando escombro o llevando provisiones, ¿verdad? De muchas maneras. Y eso, hermano, lo podemos ver a veces en la vida del hombre. A veces el hombre se une, ¿verdad? Como una sola persona para como un solo pueblo, incluso con un fin común, con un bien común. Pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y nuevamente la población, por su desobediencia, por sus muchos pecados, empieza nuevamente el hombre natural. Aquello que nos domina. Y vamos a Efesios capítulo 2, vamos a regresar a Efesios capítulo 2, versículo 10, porque la palabra de Dios aquí nos enseña, ¿verdad? Nos habla acerca de las buenas obras. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermano? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero decirle, hermano, que el hombre fue creado para buenas obras. Lo hemos platicado en otra ocasión, ¿verdad? Pero las buenas obras no nos hacen merecedores de la salvación, sino que cuando somos salvos, nosotros regresamos, ¿verdad? Para aquello que fuimos hecho, que dice la palabra de Dios, que son las buenas obras. Y entonces, hermano, hablando de esto, ¿verdad? Hablando de las obras, ¿cuál es la diferencia entre las buenas obras de una persona natural o de un pecador? ¿Y cuál es la diferencia entre las buenas obras de los redimidos, de un creyente, de un cristiano? Pues la diferencia, hermano, es la fuente de donde brotan esas buenas obras. Cuando nosotros, hermano, entendemos, ¿verdad?, la gracia que Dios tuvo para con nosotros, cuando leemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando aún nosotros, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Yo me ponía a pensar y decía, híjole, qué difícil, imposible hubiera sido que Dios hubiera dicho, muéstrame primero tu fe, muéstrame tus buenas obras para ver si eres merecedor de mi gracia. Hubiera sido imposible, casi hubiera sido lo mismo que la ley, hermano. Cumple mi ley y vas a ser merecedor. Pero la palabra de Dios dice que no fue así, que cuando aún éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Dios, Dios dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y ponga un separador ahí en esa cita y vayamos a Romanos 2:15. Romanos 2:15, leímos hace un momento, ¿verdad? Que aun cuando los gentiles no tienen ley y hacen lo que por naturaleza es de la ley, son ley para sí mismos. Y dice Romanos capítulo 2, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este versículo a mí me asombra, hermano. Le voy a decir por qué. Porque esta porción de la palabra nos dice algo bien interesante, que la ley de Jehová está escrita en el corazón de todo hombre, sea creyente o sea ateo, o sea agnóstico, o sea científico, o sea intelectual, o sea una persona carnal, o sea una persona simple. Nadie, hermano, está exento de haber recibido la ley de Jehová escrita en su corazón. Nadie, aún los niños. ¿Ha usted notado que los niños tienen esa capacidad de entender lo bueno y lo malo? Porque Jehová ha escrito su ley en nuestro corazón. ¿Y quién es el hombre, hermano? ¿Quién es el hombre para decir, no quiero esta ley escrita en mí? A veces la ignoramos,
como hombres, ¿verdad? Como precisamente por la desobediencia que hay en nosotros, a veces queremos negar esta palabra. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que Jehová ha escrito en el corazón de cada uno de nosotros su ley. Y el consejo siempre de nuestros pastores, ¿verdad?, ha sido que abunde en nosotros la ley, que abunde en nosotros. ¿Por qué? Porque como lo veíamos en un principio, mientras más leemos la palabra, híjole, más detectamos, ¿verdad? Y decimos, estoy fallando en esto al Señor. Estoy quebrantando esta ley. Me estoy viendo al espejo, me estoy conociendo, estoy viendo una radiografía de mí mismo y necesito ser lavado por ti, Señor. Y venimos delante de la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Y le pedimos perdón. Pero si la palabra abunda en poca, imagínelo de esta manera, hermano, si la palabra abunda en una manera muy pequeña en nosotros, híjole, pues es como si tuviéramos un espejo pequeñito, ¿no? Del tamaño de un anillo, quizá. ¿Se imagina el tiempo que tardaría usted en mirarse, en analizarse en un espejo tan diminuto? Pero cuando la palabra abunda en nosotros, pues es como veíamos en un principio, como una fuente, ¿verdad? Un espejo grande como el lavacro. Y esto, hermano, nos lleva al siguiente pensamiento, ¿verdad? Aun que la palabra de Dios esté escrita en el corazón de los hombres y por esa razón a veces los hombres hacen buenas obras, estadísticamente, hermano, cuando un hombre es reconocido por sus virtudes o por sus bondades o por su conocimiento, estadísticamente este tipo de personas responden con desdén al evangelio, responden con negarse a recibir el evangelio. A veces las personas, ¿verdad?, dicen, yo hago buenas obras, pues yo soy bueno, me va bien, hago buenas obras, y esa altivez que hay en su corazón no les permite recibir a Cristo Jesús como su Salvador y su Señor. ¿Por qué? Porque como lo veíamos hace un momento, son hombres naturales, y como lo vimos ahí en 1 Corintios, ¿verdad? Para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. Yo leía una cita, ¿verdad?, en la palabra de Dios, donde decía que para los gentiles, para los no creyentes, era locura creer que el plan de salvación de Dios para salvar al hombre fuera dar a su hijo para que éste muriera. Si lo pensamos, si lo analizamos en un razonamiento lógico humano, ¿verdad?, quizá podríamos decir, pues claro, Dios es todopoderoso. Dios podría borrar el pecado del hombre al instante, ¿verdad? Quizá lo pudo haber hecho incluso sin dar a su hijo, sin la necesidad de que su hijo muriera. Pero lo estudiamos hace mucho tiempo. Eso no habría sido justo de parte de Dios. Y Dios es justo. Dios es justo porque por cuanto el pecado entró al hombre, ¿verdad?, la manera en que el hombre la única manera en que el hombre podía redimirse de ese pecado era a través de un sacrificio. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo cumplió el sacrificio perfecto para redimirnos. Esa fue la razón. Pero en aquel tiempo, ¿verdad?, y hoy en día también las personas dicen, es ilógico, es una locura que Dios tuviera que dar a su hijo para salvar a la humanidad. Pero claro, la palabra de Dios nos enseña que ellos no pueden entenderlo debido a esa condición en la que ellos viven, en esa naturaleza. Y hermano, yo quiero llamar aquí su atención a algo bien importante. El hecho de que nosotros hayamos recibido la palabra de Dios, en ninguna manera, hermano, nos hace mejores, ni más sabios, ¿verdad?, ni más entendidos, ni superiores. Lo que tenemos que entender, hermano, fue que la gracia de Dios nos permitió darnos cuenta de la necesidad que teníamos de Dios. Fue lo único que pudimos hacer, darnos cuenta. Y cuando nos dimos cuenta que en la condición que estábamos, como lo estamos viendo ahorita, cuando nos dimos cuenta que estábamos apartados de la palabra de Dios, que vivíamos, decía nuestro hermano Miguel, entonábamos un canto bien hermoso que decía, me libertó de las cadenas, me libertó.
Y yo creo, hermanos, que muchos llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? O rendimos nuestra vida a Dios cuando nos dimos cuenta de nuestra condición, que éramos esclavos del pecado. Y lo único que hicimos fue rendir nuestra vida a Cristo. El Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado, que necesitábamos de Jesús, nos reveló a la persona de Jesús y Cristo hizo la obra maravillosa en nuestras vidas. Eso fue lo único que sucedió, hermano. No tenemos grande diferencia con las personas de allá afuera, ¿verdad? En un sentido espiritual, claro, ya no somos muertos. La palabra de Dios dice que Cristo mismo enseñó, ¿verdad?, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero esa es la única diferencia, hermano. Ni intelectualmente, ¿verdad? Ni, no sé, no somos superiores, ni somos mejores, ni somos, wow, ni somos un ídolo para ser puesto, ¿verdad? Y decir, sí debemos ser ejemplo a los no creyentes, pero para pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que a través de nosotros les revele esa condición en la que ellos viven. Vamos a Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8, ¿verdad? Para ver qué nos enseña la palabra de Dios acerca de estas personas que dicen, yo soy buena y hago buenas obras. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Decía Miqueas, ¿verdad? ¿Qué puedo presentar delante de Dios para redimir mis pecados? ¿Se agradará a Dios de que le presente 1,000 carneros o 10,000 arroyos de aceite? Y la palabra de Dios viene al profeta, ¿verdad? Le dice, Jehová te ha declarado lo que pide de ti. Haz justicia, haz misericordia y humíllate delante de Dios. Eso es lo que podemos hacer, hermanos. Las buenas obras ya lo vimos hace un momento. Fuimos creados para ellas. Es nuestra respuesta por la gratitud de la salvación que nos dio Cristo Jesús. Pero no es algo que nos haga merecedores de la salvación. Entonces, hermano, vemos la condición del hombre, ¿verdad? Que no puede entender las cosas del Espíritu. Y aunado a esto, el hombre se encuentra bajo una sentencia de muerte que vamos a ver a continuación. Y también a esto, pues el hombre le añade su propia desobediencia y sus muchos pecados. Regresando a Efesios capítulo 2, dice el versículo 2, también lo traje en la versión Nueva Traducción Viviente. Y continúa Pablo diciendo, vivían en pecado igual que el resto de la gente. Y esto es una realidad, hermano. Esta es una realidad. Quizá antes de nosotros, ¿verdad? Si hacemos un análisis retrospectivo hacia el pasado, cómo es que antes vivíamos sin Jesús. Dice Pablo, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan nuevamente a obedecer a Dios. Y vamos a analizar este versículo. Dice Pablo, ¿verdad? Lo que está aquí escrito. Y quiero decirle yo lo siguiente, hermano. El hombre natural, ¿verdad? Aquí dice Pablo, vivían en pecado igual que el resto de la gente. El hombre natural, el hombre apartado de Dios, el hombre no creyente, vive como toda la gente vive. Dice en la versión, en la Reina Valera, siguiendo la corriente de este mundo. Y yo quiero decirle algo, hermano. El hombre natural vive en este mundo de una manera libre. De una manera libre. Se siente perfectamente cómodo y sigue la corriente. Y hermano, esto a mí
me contrasta mucho. Esto a mí es como si chocara yo contra una verdad, porque apliquemos este principio a nuestras vidas, hermano. ¿De qué manera vivimos en este mundo? ¿Sufrimos por el evangelio o vivimos libres en este mundo? ¿Vivimos de una manera cómoda? ¿Vivimos adaptados a este mundo? ¿Nos hemos adaptado a este mundo? ¿Sentimos que este mundo es nuestra morada? ¿O vivimos peleando contra corriente, hermano? Este es algo que tenemos que reflexionar. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo. No se adapten a este mundo. No se sientan cómodos en este mundo. No somos de aquí, hermano. Nuestra morada es celestial. No nos adaptemos. Veíamos la semana pasada, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos enseña que para los ricos, para los millonarios, multimillonarios, es difícil desarraigarse de este mundo porque su confianza está puesta en sus riquezas, su vida está puesta, sus fuerzas están puestas en este mundo, en lo que puede construir y hacer con su poder económico. Pero hermano, nosotros no somos de este mundo. Por eso la palabra de Dios nos dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio del entendimiento de la palabra de Dios. Nuevamente, la palabra de Dios debe de ser un espejo para nosotros. Entonces Pablo le dice a la iglesia: vivían en pecado. Puede ser que a alguno de nosotros aún vivamos en esta condición, hermano, siguiendo la corriente del mundo. Puede ser que hayamos ya recibido la palabra de Dios, pero de una manera superficial, y puede ser que sigamos viviendo igual que el resto de la gente. Y mire lo que dice aquí Pablo: obedeciendo al diablo. Esto es alguna idea también fuerte, hermano, porque a veces decimos, ¿verdad? No, yo no obedezco al diablo, o yo obedezco solamente a mí mismo, a lo que yo quiero. Bueno, hermano, pues es lo mismo. Obedecer los deseos de la carne y obedecer al enemigo es lo mismo, hermano. Estamos desobedeciendo, nos estamos negando a obedecer a Dios. Quiero decirle algo, hermano: el hombre fue diseñado, fue creado para obedecer. Y si no estamos obedeciendo a Dios, hermano, estamos obedeciendo al diablo. No hay más opciones. No hay medias tintas, no hay tonos grises. Si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, estamos obedeciendo al diablo. Y dice aquí Pablo: él es el líder de los poderes del mundo invisible. Y aquí quiero abrir un paréntesis, hermano, porque a veces pensamos, ¿verdad?, como ya creyentes, a veces pensamos y decimos, de todo lo que hacemos, queremos a veces culpar al enemigo, a Satanás. Y en ninguna manera, hermano, yo quiero defenderlo, justificarle, que Jesucristo le reprenda. Sin embargo, debemos entender esto, hermano. Y hice yo aquí una serie de preguntas. ¿Satanás es omnipresente? Porque a veces pensamos, ¿verdad? Híjole, nada más Satanás está aquí en mi iglesia, él sí viene y aquí, híjole, cómo destruye. Pero está aquí en nuestra iglesia y en otra, en nuestro mismo municipio, en nuestro estado, en otro país. No, hermano, Satanás no es omnisciente, tampoco sus demonios, sus servidores. Otra pregunta que quisiera hacer y que entendiéramos, hermano: ¿puede Satanás o sus demonios implantar ideas en la mente de un creyente? ¿Usted qué cree, hermano? Sí, no, escucho opiniones divididas. Dice nuestro pastor: implantar no, pero tal vez sí, si nosotros le abrimos la puerta, ¿verdad?, nos puede ahí empujar, o nos puede guiar, o nos puede manipular para estas ideas. Pero, hermano, nuevamente, si nuestra mente está llena de la palabra de Dios, llena del Espíritu Santo, hermano, vamos a verlo ahorita a continuación, pero no hay nada que Satanás pueda hacer en contra de Dios, del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entendamos eso, hermano. Satanás ni sus siervos pueden venir a
a tomar nuestra vida y hacer de ella lo que le plazca. No se puede, hermano, porque hemos sido redimidos y comprados a precio de sangre, nos enseña su palabra. Entonces, hermano, ¿qué podemos pensar acerca de esto, verdad? ¿Qué podemos pensar acerca de este pensamiento? Obedecemos al diablo. Como ya lo vimos hace un momento, no es precisamente que él venga y nos diga que oye, el día de mañana vas a mentir, oye, o que venga aquí y nos diga, miéntele a tu jefe, ¿verdad? Miéntele a tu esposa, dile que ganaste menos y dale menos. No, hermano, no sucede así. Vamos a ver Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. También lo escribí, hermano, en una traducción un poquito más sencilla, la Nueva Traducción Viviente. Si usted lo quiere comparar con lo que dice su Biblia, adelante, hermano. Pero dice Santiago capítulo 1 versículos 14 y 15: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Espero, ¿verdad, hermano, que sea entendible. La tentación nace de nuestros propios deseos. ¿Qué dice en la Reina Valera, hermano? Santiago 1, 14 y 15. Amén, gracias, hermano. Dice la Reina Valera, ¿verdad? Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Yo siempre, hermano, siempre les digo a los jóvenes y a los adolescentes que el pecado, hermano, el pecado no se va a presentar delante de nosotros de una manera grotesca. No se va a presentar como algo que nos desagrade. No, hermano, el pecado se va a presentar de una manera que nos va a seducir y nos va a arrastrar. Y si nosotros lo permitimos, si empezamos, ¿verdad? Es bien diferente, hermano, cuando un cristiano en su vida normal, en su vida diaria, se atraviesa algo en su vida, ¿verdad? Y esta persona peca con algún mal pensamiento, con alguna mala palabra, con alguna mala acción. Es muy diferente pecar de esa manera a planear el pecado, a desear algo que vemos a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Y ese deseo nos seduce y entonces nosotros empezamos a planear cómo vamos a cometer ese pecado y de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Ya no solamente lo pensamos y lo planeamos, sino que ahora lo ejecutamos. Y ese pecado, cuando no se confiesa, cuando no venimos a Dios a confesar nuestros pecados, crece, hermano, crece el pecado y da a luz la muerte, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. No todo, hermano, tiene que ver, ¿verdad?, con Satanás, con el enemigo. No creamos que Satanás, los demonios vienen y toman nuestra vida y nos hacen pecar. No siempre es así, hermano. Si nosotros hemos creído y hemos sido comprados a precio de sangre, la palabra de Dios nos enseña que ya Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Y le voy a dar unos versículos para que usted los lea en su casa, hermano. Le voy a pedir que en su casa lea Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Lo repito, Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y Romanos capítulo 16, ese sí le voy a pedir que lo leamos aquí en nuestra iglesia, hermano, porque es un versículo, es una promesa hermosa de parte de nuestro Dios. Romanos capítulo 16, versículos 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Porque vuestra obediencia, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo contrario a los versículos, cuando la gente es natural, cuando la gente es pecaminosa, es mundana, lo natural que hacen es desobedecer a Dios. Pero aquí Pablo, hablando a la iglesia en Roma, dice: porque cuando vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos,
les dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Me encanta cómo aquí la palabra de Dios dice que el Dios de paz aplastará en breve. En breve. Lo vimos hace algunos meses, ¿verdad? Estudiando una porción del libro de Apocalipsis, y vemos un ejemplo bien claro que dice que el Satanás junto con su ejército y las personas se van a querer rebelar contra Dios, y la palabra ocupa menos de un versículo para decir que Dios los va a destruir en un instante. Y aquí esto nos dice en Romanos: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cuándo qué, hermano? Cuando nuestra obediencia sea notoria a todos. La promesa de la palabra de Dios. Y vamos a regresar a Efesios. Ya vamos a terminar, hermano. Vamos a regresar a Efesios capítulo 2. Vamos a leer por último, ¿verdad? El versículo 3. Dice la palabra de Dios: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este versículo a mí me gustó mucho porque es para el cristiano, hermano, una pequeña esperanza, ¿verdad? Como una pequeña luz. Porque dice Pablo, fíjese cómo dice Pablo en este versículo: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Cuando Pablo aquí engloba y dice todos nosotros, sí, hermano, se refería a él, a Pablo, quizá a Bernabé, quizá a Lucas, quizá a los apóstoles, y le dice a la iglesia: todos nosotros vivimos de esa manera. ¿De qué manera? Obedeciendo los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como lo decía hace un momento, hermano, si de algo tenemos que gloriarnos es de haber conocido a Jesús y haber aceptado su palabra en nuestra vida. Y le voy a recomendar que en su casa lea Colosenses capítulo 1 versículo 21, Juan capítulo 3 versículo 36 en su parte B, y Romanos 3 capítulo vamos a leer esta cita en Romanos para ver lo que dice aquí Pablo. Romanos capítulo 3 versículos 9 y 18, para saber a qué se refería Pablo, hermano, de qué manera vivíamos en otro tiempo. Las citas que les di, ¿verdad? Una de ellas dice que vivíamos como extranjeros y advenedizos. Otra porción de la palabra dice que vivíamos, pues precisamente, ¿verdad? Como hijos de ira, huérfanos. Y aquí Pablo en Romanos 3, versículos 9 al 18 dice de la siguiente manera: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Le suena esto algo parecido, hermano? Es la condición del hombre. Es la condición del hombre. Y para finalizar, hermano, me gustaría que regresáramos por último allá a Efesios capítulo 2 nuevamente. Pero vamos a leer el versículo 11. Dice la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles,
los no creyentes, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabais, fíjese cómo se encuentra el hombre, hermano, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta porción, hermano, a mí me hace reflexionar mucho porque así nos encontrábamos, así se encuentran las personas hoy en día. Y hermano, lejos de juzgar a la ligera, ¿verdad? Lejos de mirar la paja en el ojo de una persona, debemos reflexionar, hermano, esta condición en la que el hombre vive, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y hermano, lo único que podemos pensar o lo único que podemos concluir, ¿verdad?, respecto a esto, yo puse aquí una conclusión de un comentarista llamado William Hendrickson. Él dice de la siguiente manera: cuanto más entiende el hombre la verdadera dimensión de su profunda condición perdida, más apreciará por la gracia de Dios su maravillosa liberación. Hermano, lo que podemos concluir es que nosotros vivíamos así como Pablo le habló a la iglesia de Éfeso. Vivíamos de esta condición, perdidos, sin esperanza, obedeciendo a la carne, obedeciendo a Satanás, haciendo las obras de la carne, ¿verdad? Pero gloria a Dios, hermano, que el Espíritu Santo nos hizo ver esa condición en la que vivíamos, y no solamente eso, nos reveló a Jesucristo, y por su gracia fuimos nosotros salvos, no por obras, hermano, sino por su gracia inmerecida. Vamos a orar en esta hora, hermano, a dar gracias por la palabra. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta palabra que tú nos permites estudiar, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque, Señor, el día de hoy podemos entender de qué manera vivíamos sin ti, Señor, alejados de ti, sin esperanza, sin salvación, huérfanos, condenados a tu ira venidera, Señor. Estábamos condenados a la muerte, Señor, porque la paga de nuestro pecado era la muerte, Señor, pero tú viniste a morir por nosotros, Señor, en esa cruz de Calvario, Padre. Tú pagaste el precio que nosotros teníamos que pagar, Señor. Padre, y el día de hoy, Señor, solamente podemos alabarte, Señor, rendirte nuestra vida, Señor, entender tu palabra, atesorarla, Señor, y compartirla con aquellos que el día de hoy viven en una condición como en la que antes vivíamos, Señor, sin esperanza, alejados de ti, sin herencia. Padre, yo te pido, Señor, que tú obres tu obra, Señor, que tú hagas tu obra en esta iglesia, Señor, que tal como lo cantamos el día de hoy, Señor, avives tu obra en medio de estos tiempos, Señor. Padre, que tú nos uses como instrumentos útiles, consagrados a ti, Señor, que nuestra iglesia pueda ser, Señor, como ese faro que alumbra, Padre, nuestras comunidades, Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu obra redentora en nuestra vida, Señor. Quédate con nosotros, Padre, y pon el deseo en nosotros, Padre, de seguir escudriñando tu palabra, de tener un tiempo de oración, de un tiempo de comunión contigo, Señor, de poner nuestras manos a la obra, Señor, porque también lo hemos estudiado en estos días, Padre. La mies está madura, Señor, y a veces los obreros son pocos, Padre, pero te rogamos en esta hora que tú mandes obreros, Señor, para tu obra, mi Dios. Gracias te damos en esta hora y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.